Buen día a todos. El tema que a continuación voy a explicar va a ser carcinoma lobular infiltrante. Soy el doctor Idiomar Salazar Hernández, médico residente de tercer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Regional ISSSTE 1 de octubre. Bueno, como primeramente pues lo que vemos a continuación pues es el temario, los puntos que vamos a tratar durante esta plática, que va a ser definición, un poco de epidemiología, hablar algo relacionado a lo que va a ser la histología, el cuadro clínico, diagnóstico, hallazgos radiológicos, principales sitios o zonas a las que va a ser metástasis este padecimiento, tratamiento y finalmente la bibliografía. Bueno, vamos a tener que el carcinoma lobular infiltrante también va a ser conocido como carcinoma lobular invasor. Es un término que fue utilizado desde 1946 por Food y Stewart. Entonces ya es un poco desde antiguo, ¿no?, el término o este padecimiento. Tenemos que, por definición, que va a ser un tipo de cáncer de mama invasivo que va a empezar en los lobulillos, principalmente en las glándulas lácteas de la mama, y se disemina al tejido normal cercano. A veces también se va a diseminar a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo y linfático, como más adelante vamos a tocar esos puntos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es el segundo cáncer de mama más frecuente después del carcinoma ductal infiltrante. Va a representar del 5 al 15% de todos los cánceres de mama invasivos, aunque algunas literaturas lo manejan hasta el 5 al 20%, si lo elevan un poco más. Bueno, la edad promedio de manifestación va a ser sobre todo entre los 50 a 60 años, aproximadamente en la quinta década de la vida. Otros puntos importantes dentro de la epidemiología es que la incidencia cada vez está en aumento. Esto va a ser debido a que al uso de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en aquellas pacientes premenopáusicas, y algo que está todavía en estudio, pero sin embargo sí ciertos artículos sí le dan importancia, es también al aumento del consumo del alcohol. En cuanto a las características histológicas, aquí es importante principalmente mencionar que este tipo de carcinoma va a ser o tienden a la multifocalidad y a la multicentricidad, siendo bilateral en el 10 al 20% de los casos. Y bueno, al hablar de multifocalidad, ¿a qué nos hace referencia? Pues esto nos traduce que puede haber la presencia de dos o más focos tumorales en un mismo cuadrante y a menos de 5 centímetros del foco primario. En cuanto a la multicentricidad, hace referencia a la presencia más bien de dos o más focos tumorales en distintos cuadrantes de la misma mama o a más de 5 centímetros del foco primario. ¿Y esto qué nos traduce? Pues bueno, esto nos va a reflejar la capacidad de transformación que ocurre independientemente en más de un foco del epitelio mamario, ya sea de forma simultánea o en diferentes tiempos. Ahora, pasando como tal a lo que va a ser ya la histología, este padecimiento se va a caracterizar por células pequeñas, redondeadas, de apariencia blanda, que van a tener un escaso citoplasma, y una característica que lo va a hacer distintivo del carcinoma ductal es que va a infiltrar en una fila única o también se le conoce como fila india, y que va a rodear los tejidos mamarios benignos o dando la apariencia en forma de diana.
Y otro punto importante es que la reacción desmoplásica va a ser menor. Dentro de las características histológicas más importantes, pues tenemos a la citología y al patrón infiltrativo o de infiltración. Y de ahí pues vamos a tener dos, este, dos tipos, el clásico y el no clásico, que a continuación les voy a mencionar. En el patrón clásico vamos a tener células pequeñas. A la citología vamos a ver núcleos suaves, redondos e irregulares, y citoplasma con luces que corresponderían a las vacuolas intracitoplasmáticas ocasionales. En cuanto al no clásico, pues este se puede subdividir en alveolar, sólido, en anillo de sello, túbulo lobular y el pleomórfico, que es el más agresivo de todos estos. Más adelante les voy a comentar algunas características que por ultrasonido nos pudieran orientar pues a decir o a relacionarlo con un patrón clásico o un patrón no clásico. Sin embargo, finalmente el diagnóstico certero pues va a ser el histopatológico. Ahora, antes de pasar al cuadro clínico, es importante pues mencionarles que este padecimiento, este carcinoma, pues por lo general la infiltración no destruye las estructuras anatómicas adyacentes, ni incita a una respuesta sustancial del tejido conectivo. Si recordamos, la reacción pues va a ser mínima, la reacción desmoplásica. Entonces, en virtud de su patrón de crecimiento y biología distintiva, los carcinomas lobulillarios pues a menudo logran formar masas distintas que puedan hacerlo pues un diagnóstico pues más fácil, o que sea un diagnóstico pues oportuno, ¿no? En unas etapas muy tempranas, ya sea mediante palpación o mamografía. Entonces esto pues sí lo hace un poco complicado desde el punto de vista imagenológico. Ahora sí pasamos al cuadro clínico. Por lo general pues va a ser asintomático, no, la paciente pues no va a tener alguna normalidad, principalmente al ser el tumor de una densidad muy similar al tejido fibroglandular, pues este en ocasiones puede pasar desapercibido y no ser diagnosticado en un momento oportuno. Entonces sí es un gran reto. En una pequeña proporción de casos pues sí se va a ver algunos cambios. Por ejemplo, vamos a tener un área palpable vaga de engrosamiento, hinchazón de lo que va a ser el seno. En ocasiones también se puede lograr ver un pezón invertido y formación de hoyuelos en la piel, además de una disminución en el tamaño del seno afectado, un encogimiento del seno como tal. Pero la literatura refiere que es en un porcentaje muy escaso. Algunos manejaban del 3 al 5% de las pacientes, o sea que es mínimo, ya también dependiendo de dónde se consulte. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues finalmente, pues como les comentaba, va a ser clínico y por imágenes. Sigue siendo un desafío y este puede llevar a un diagnóstico pues omitido o retrasado. Es difícil detectar debido a su naturaleza insinuante y pues el patrón que tiene de crecimiento lento, ya que en muchos de los casos no produce la formación de una masa la cual sea clínicamente palpada mediante la exploración. Nos vamos a apoyar de 3 imágenes o 3 métodos de estudios principalmente, que va a ser la mastografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Cada uno de estos va a tener cierta sensibilidad. Como vemos, la mastografía tiene una sensibilidad del 57 al 81%, el ultrasonido aproximadamente del 68 al 98%, y la resonancia magnética, si vemos, es la que tiene de las que tiene junto con el ultrasonido la mayor sensibilidad, entre el 93 y el 95%. Vamos a empezar con la mastografía. Vamos a hablar de los puntos
que nos pudieran orientar a esta patología. En primer lugar tenemos a una masa con márgenes espiculados o indistintos, que es la apariencia más común que vamos a observar en estos casos. Si vemos, esta aparece en el 44 al 65% de los casos. Posteriormente vamos a tener la distorsión de la arquitectura, que sería el segundo lugar en apariencia más común, que nos va a representar del 10 al 34%. En tercer lugar tenemos una asimetría, pues esta puede ser igual o menos densa al parénquima mamario normal. Y las microcalcificaciones, que van a estar en el 1 al 25% de los casos. La verdad es que es muy poco frecuente encontrar estas microcalcificaciones o alguna calcificación asociada. Vamos a ver tres casos de mastografía. En este primer caso tenemos dos proyecciones de mastografía de una mama derecha. Tenemos una oblicuo medio lateral y una proyección CC. Primeramente pues vemos que tiene un patrón fibroglandular disperso, en el cual observamos un nódulo que vemos que está de forma irregular. Los márgenes los vemos espiculados. Se ve una hiperdensa no asociada a microcalcificaciones. Y un punto que podemos agregar es que se ve una retracción de la piel adyacente a donde está la lesión. Más adelante vamos a ver que este estudio se corroboró también con ultrasonido. Y bueno, en este caso muy sugestivo de una lesión maligna o neoplásica. En este otro caso se trata de una mujer de 48 años, la cual sí tenía antecedentes familiares positivos para SEA de mama. Y bueno, aquí fue uno de los porcentajes mínimos en el cual ella sí se notó algo en su mama izquierda. Entonces por este motivo acudió. Entonces se le toman dos proyecciones de mastografía. Tenemos una oblicuo medio lateral y una proyección SC de mama izquierda. En este caso logramos observar una masa irregular de márgenes espiculados, la cual vemos que no está asociado a microcalcificaciones. Y algo que también podemos agregar aquí, que alrededor de lo que va a ser la lesión va a haber una discreta retracción, ¿no?, de los tejidos ahí adyacentes, y esta lesión la observamos en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, también muy sugestiva de un hallazgo maligno sugestivo de un carcinoma. Tenemos otro caso. En este caso es una femenino de 70 años, que al examen físico sí se palpa unas lesiones en sus mamas. Por tal motivo fue lo que acudió a su revisión. Tenemos dos proyecciones aquí, las dos están en oblicuo medio lateral, una es derecha y una izquierda. Entonces, en primer lugar, en la mama, nos vamos a entrar primero en la mama izquierda. Observamos dos masas hiperdensas, vemos una de mayor tamaño con respecto a la otra, y además también una en la mama derecha, en donde se muestra una irregularidad marginal, y si vemos también tienen bordes espiculados. A diferencia de las otras, estas sí contienen calcificaciones finas en el interior de las masas, de las lesiones, y además pues causan distorsión circundante. En este caso vemos una afectación bilateral que fue catalogada como un BRAF5. Y bueno, además vemos estos ganglios, aparentemente se ven aquí que conservan su morfología. Bueno, ahora pasamos
a otro estudio de imagen del cual también nos podemos auxiliar. En este caso es del ultrasonido. Entonces, en cuanto al ultrasonido, principalmente lo que vamos a ver aquí va a ser una masa irregular hipoecoica, la cual va a presentar un sombreado acústico posterior en el 60% de los casos, que es algo muy característico que vamos a observar en el ultrasonido. Como segundo punto, que lo que podemos encontrar aquí también va a ser un área mal definida, hipoecoica, márgenes angulares y sin observarse como tal un nódulo claro, que también en muchos de los casos, como ya les he mencionado, pues no forman masa o tardan en hacer esta formación. También mencionaban otros hallazgos por ultrasonido, que puede haber un sombreado posterior sin una masa como tal, o puede ser muy discreta, que a veces puede pasar desapercibida, pero sin embargo el sombreado posterior nos tiene que hacer ahí meter ruido y buscar algo más. Y como último punto, en el 10% de los casos por ecografía pues no vamos a observar algo más, y mencionaba que puede estar oculto. Entonces tenemos estas dos imágenes de ultrasonido. Son ultrasonido en escalas de grises con un transductor lineal en el cual se observa un nódulo de forma irregular. Si vemos, no está paralelo al plano cutáneo, márgenes espiculados, que hasta aquí ya llevamos 2 puntos que nos harían sospechar en malignidad. Vemos que también está hipoecoico y vemos que sí está generando sombra acústica posterior, y la verdad es que sí está muy significativa. Este estaba localizado en radio de las 10-11, línea B, con dimensiones aproximadas de 6x6 milímetros. Si vemos a la aplicación Doppler Color, sí hay importante vascularidad intralesional. También es otro hallazgo que nos orienta a pensar en algo maligno. Acá tenemos otro ultrasonido en escala de grises. En este caso estamos en la mama izquierda, en el cual pues observamos una masa hipoecoica de bordes irregulares. Si vemos, tampoco está paralela al plano cutáneo, y esta presenta como un halo ecogénico, la cual va a estar localizada en radio de las 3 líneas C, pero a diferencia de la pasada, si vemos, esta no presenta reforzamiento. Entonces sí se nota esta importante pues diferencia. Sin embargo, los bordes que no esté paralela también pues nos hacen sospechar en algo maligno. En este otro caso pues vemos que tenemos otro ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal. Vemos un nódulo irregular. Esta comparación pues sí está paralelo al plano cutáneo de márgenes. Los márgenes pues sí están espiculados, lo vemos hipoecoico, y sí genera sombra acústica posterior con dimensiones de 7.6 por 11.2 milímetros, localizado en radio de las 6, línea B de la mama derecha, que también nos sugería malignidad. Entonces hasta aquí por ultrasonido, pues si vemos la apariencia de los subtipos histológicos se sobrepone. Entonces por lo tanto a veces no es posible identificarlos por imágenes, o simplemente distinguir el subtipo. Sin embargo, en alguna literatura menciona que en cuanto al tipo clásico, lo que se ha visto con mayor frecuencia es que tiende a tener un área de sombra focal sin una masa, mientras que el polomórfico, que pertenece al no clásico, tiende a tener una masa con sombra acústica posterior. Entonces sería como una forma pues sugestiva o probable, ¿no?, de hacerlos diferenciar. Ahora, en cuanto a la resonancia magnética, pues aquí sí es importante pues mencionar que la resonancia magnética tiene un mayor rendimiento para la detección
de multifocalidad y multicentricidad, que ya les mencioné casi al inicio de la plática, así también como una aportación extra que va a ser en la estimación del tamaño real y también en la extensión de la enfermedad en comparación con las demás modalidades diagnósticas. Entonces, a pesar de todas estas grandes ventajas que tiene la resonancia magnética, pues no debe ser considerada como primera línea para el estudio de tamizaje en la población en general. Entonces seguimos haciendo tamizaje pues con la masto y pues posteriormente con el ultrasonido. Entonces tiene ciertas limitaciones, bueno, ciertos puntos que pueden ser reservados para aquellos pacientes que tienen un riesgo de padecer SIA de mama entre el 20 y el 25%. Además, si tienen antecedentes familiares de primer grado de cáncer de mama o de ovario, y sobre todo si hay sospecha de multicentricidad. Entonces, en estos casos sí debe ser pues reservada y útil sobre todo. Entonces, en resonancia magnética, ¿qué es lo que vamos a observar? Primeramente, una masa irregular en el 95% solitario en el 95% de los casos, un realce interno heterogéneo en segundo punto, y también podemos ver una masa con focos satélites, y en algunos casos el realce no masa arracimado. Tenemos este estudio de resonancia magnética. Tenemos dos adquisiciones. Tenemos una tenemos un T1 en axial con saturación grasa, y tenemos un T2 de este lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Primeramente observamos una masa lobulada. Si vemos, los márgenes están irregulares. En el T1 lo vamos a observar con una señal con una intensidad de señal baja, que en el T2 pues vamos a ver que la intensidad va a ser alta. Si vemos, si muestra un realce homogéneo al paso de lo que va a ser el medio de contraste. Y bueno, como les mencionaba, finalmente el diagnóstico certero pues va a ser por biopsia. En este caso se está representando una toma de biopsia guiada por ultrasonido, la cual pues se manda, ¿no?, a histopatología para su diagnóstico certero. En cuanto a las metástasis, menciona que 2/3 de los pacientes tienen metástasis al momento del diagnóstico. Más o menos mencionan que el 3 al 10% los va a presentar este problema. Entonces, y pueden hacer a estos órganos, al peritoneo o retroperitoneo, al tracto gastrointestinal, tracto urogenital, a la leptomeninges y al miocardio. En varias literaturas ponen como número 1 al hueso, en primer lugar de metástasis, como número 2 al pulmón, posteriormente hígado y tracto gastrointestinal. Menciona que el hígado y el tracto gastrointestinal van muy de la mano al momento de encontrar alguna meta. Entonces, si encontramos algo a nivel de estómago, ir a buscar a hígado o al revés, porque siempre van casi muy al par. En cuanto al tratamiento, pues aquí el tratamiento sobre todo menciono puede ser, pues varía dependiendo el grado, ¿no?, en el que o el momento en el que se haga el diagnóstico. Puede ser una incisión quirúrgica con márgenes claros, puede ser una biopsia de ganglio linfático axilar, sobre todo lo que se conoce como ganglio centinela, o incluso radiación, entre otros. Pero pues esto, bueno, ya le corresponde al área de oncología. Sin embargo, aquí es importante mencionar que dependiendo el momento en el que se haga el diagnóstico va a ser su tratamiento, y en muchas de las ocasiones
mencionan tratamientos conservadores. Sin embargo, hay literatura que finalmente no los está, recomendando. Pues ellos mencionan que hay que ser un poquito más agresivos por todas las características, ¿no?, que tiene este carcinoma. En cuanto al pronóstico, pues mientras más temprano se haga el diagnóstico, menciona que a 5 años es del 80% y a 10 años del 73% el pronóstico. Entonces, como vimos, el carcinoma pues lobular es complejo, pues, debido a sus características clínicas e imagenológicas. Entonces, si vemos su apariencia por imágenes es muy variable y puede pasar desapercibido fácilmente, por lo que es necesario pues conocer, ¿no?, todas estas formas de aparición en cada una de las modalidades que tenemos en apoyo imagenológico. Y pues finalmente pues el tamizaje inicial sigue siendo con mastografía y ultrasonido. Sin embargo, pues también tener en cuenta que podemos apoyarnos de la resonancia, sobre todo para buscar multifocalidad, multicentricidad, alguna extensión. Y finalmente la tomografía computarizada es muy útil en la búsqueda de metástasis. Incluso también mencionaban que puede utilizarse resonancia magnética y PET también. Y pues sería todo. Muchas gracias.